Y hay tantos testigos presenciales, tantas pruebas a favor de la versión cristiana de Jesús. Entonces, ¿por qué un musulmán creería en la versión islámica? Así que muchos de los carteles aquí están discutiendo algunas de las percepciones de los medios sobre estos temas, como las mujeres musulmanas, la yihad. Los musulmanes son imperfectos, pero el Islam es perfecto. ¿Cómo sé que Muhammad es profeta? Al leer el Corán veo que confirma las escrituras anteriores, pero los musulmanes también me dicen esto. Si las escrituras anteriores están corrompidas y perdidas, ¿cómo sé que el mensaje de Muhammad concuerda con ellas, si no puedo comprobarlo? El Corán tiene más de 500 hechos científicos ahí y quizá te estés preguntando, vamos, ¿cuáles son algunos de esos hechos? En ese entonces no existían microscopios, telescopios, ultrasonido ni resonancia magnética. Por eso el Corán hace esa profecía. El cuerpo del faraón, el faraón de Moisés, por cierto. Vemos su cuerpo preservado en un museo en El Cairo, Egipto. Muy bien, repasemos el primero. Estas son las condiciones para el cuestionario. Muy bien, musulmanes, los apreciamos y vamos a orar por ustedes, ¿de acuerdo? Las oraciones valen mucho más que $20, así que tienen un buen trato. Así que estos premios son solo para nuestros hermanos y hermanas no musulmanes. Levanten la mano y el hermano Ali verá quién lo hace primero. Para cualquier pregunta, estén atentos. Muy bien, 360 lentes para ti. Aquí está la primera pregunta. Un gobernante musulmán dijo, ¿cómo puedes esclavizar a las personas cuando sus madres los han dado a luz libres? Levanten la mano. Hermano Ali, ¿quién fue el primero? Muy bien, denle un gran aplauso. Ella lo logró. La respuesta es Umar. Sí, ahí está. Disfruta, ¿verdad? Disfruta. Así que ese es un incidente importante y un ejemplo importante de justicia hecha por Umar y también por otros jefes de Estado. Muy bien, aquí está la segunda pregunta. ¿Qué gobernante musulmán en 1187 permitió el regreso de los judíos a Jerusalén tras 90 años de exilio por las cruzadas? Bien, levanten la mano. Sí, señora, muy bien, ella lo logró. Sí, ahí está. Salaudín Ayubí, 1187. Un ejemplo de justicia, un ejemplo de misericordia y paz. Muy bien, aquí está el tercero. Wow, 2 de 2 hasta ahora. También otra buena pronunciación. Salaudín, ¿verdad? ¿Eres profesor de historia? Oh, ahí está. Alguien es historiador ahí, ¿verdad? Muy bien. Hay una inscripción en algún lugar de alguna universidad o colegio en Estados Unidos sobre el pasaje del Corán que habla acerca de eso. Oh, ¿ustedes qué creen? Manténganse firmes por la justicia, aunque la justicia vaya en su contra, de sus padres o de su familia. No lo sé, solo lo estaba leyendo. ¿Quién levantó la mano primero? Ella lo consiguió, Facultad de Derecho de Harvard, ¿verdad? Sé que estabas tratando de levantar la mano así. El primero en llegar es el primero en ser atendido, ¿de acuerdo? A menos que sea lo suficientemente amable como para compartir el premio contigo. Solo bromeo, ¿de acuerdo? Aquí tienes. En este libro había 5 personas principales y ¿quién es nombrado como la segunda persona más influyente de la historia? Está bien, fue inteligente. Primero escribes la pregunta. Lo haré. Isaac Newton, lo lograste, hermano, lo lograste, está bien. Disfruta la tarjeta de regalo de $20. Bien por ti, bien por ti. Bien, no por la tarjeta de regalo. ¿Quién fue el número 3? ¿Quién fue el número 5? Buda, luego Confucio, correcto, luego Jesús, luego Newton y el número 1 fue el profeta Mahoma. La paz sea con él, creo que aquí está el último. Solo nos queda una tarjeta, así que los que ya ganaron no levanten la mano. Está bien, no queremos darles 2 tarjetas, ¿de acuerdo? Y la última pregunta importante es esta. Aunque puede que no lo haya mencionado, pero solo por su conocimiento, díganme un milagro de Jesús mencionado en el Corán, no en la Biblia. Si han leído ese cartel, sabrían la respuesta. ¿Qué dirían? Muy bien. Levantó la mano de inmediato. Y ¿está bien? ¿Lo entiendes? ¿Está bien?
Sí, un gran aplauso, lo logró, esa es la respuesta correcta. Así que la respuesta completa es que hay milagros de Jesús mencionados en el Corán. Él solía hacer pájaros de barro, soplaba en ellos y salían volando, ¿verdad? Y otro milagro más es que cuando era un bebé habló para defender a su madre. Y luego él daba vida a los muertos y solía curar a los leprosos, a los enfermos, a los ciegos. Pero es importante que cada milagro de Jesús, Él está diciendo, el Corán está diciendo, viene de Dios. Así que no adoramos a Jesús, adoramos al Creador de Jesús, que nosotros decimos que es Alá. Muy bien, felicidades, todos ustedes ganaron, muy bien, buen trabajo, ojalá tuviéramos más premios, muy bien, ahora es hora. Ahí tienen todas sus cenas, muy bien. Gracias a todos. Ahora vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y les llevamos el micrófono para que pregunten. Y no sean tímidos, ¿de acuerdo? Cuando todos ustedes llegaron aquí, estuve conversando con muchos de ustedes y estaban haciendo preguntas excelentes. Si yo estuviera en una iglesia, tendría muchas preguntas, pastor, ¿verdad? Así que muchos de los carteles aquí están discutiendo algunas de las percepciones de los medios sobre estos temas, como las mujeres musulmanas y la yihad. ¿Podría hablar más sobre eso? Gracias. Muy bien. Digamos yihad, claro. Muy bien, está bien. Entonces la hermana está preguntando eso. La percepción de los medios comparada con lo que vemos en los carteles es totalmente diferente. Así que como te mencioné también, lo cual voy a ampliar, es importante no limitar nuestra percepción de otras personas y religiones basándonos en las redes sociales populares, YouTube, ya sabes, definitivamente no TikTok, por cierto, ¿de acuerdo? U otras plataformas de redes sociales similares. Porque los humanos somos imperfectos, así que, así lo digo, los musulmanes somos imperfectos, el Islam es perfecto. No juzgues al Islam por las acciones de algunas personas, pues hay manzanas podridas en toda comunidad, raza, cultura o fe. Si alguien tiene un concepto erróneo de la yihad, puede creer que es una guerra santa, matar inocentes, convertir a la fuerza o subyugar a las mujeres. El Islam llegó para terminar con esas opresiones. Así que la yihad significa que te esfuerzas por ser una buena persona. La yihad significa que trabajas con personas de buen corazón para mejorar la sociedad. La yihad significa que si alguien te está atacando a ti, a tu país, a tu fe, a tu gente, a tu familia, es un derecho dado por Dios que te defiendas. Pero incluso en esa autodefensa no puedes dañar, tocar o matar indiscriminadamente a personas inocentes. Y la yihad también significa que estás eliminando la opresión de las personas para que puedan ser libres como seres humanos. Así que al final del día la yihad es un término positivo. ¿Sabes? Cuando viniste aquí, manejando hasta aquí, yo diría que estabas haciendo yihad porque quieres hacer algo bueno. Tenías buena intención. Cuando vine manejando con mi amigo Akram, el tráfico estaba horrible en Chicago, ¿verdad? Empezamos ahí en la hora pico en el centro, en la autopista 94, ¿verdad? Es como 1, 2, 3 horas ahí arriba atorados ahí. Así que estábamos haciendo yihad, luchando contra el tráfico de Chicago. Entonces, yihad significa querer mejorar como persona. Supongamos que si una mezquita aquí se entera de que nuestros hermanos y hermanas hispanos están sufriendo, ¿qué puede hacer la mezquita? Si la mezquita tiene buenos abogados, por ejemplo, queremos ayudar a esas personas, así que esos abogados y la mezquita están haciendo yihad para mejorar la sociedad. Entonces, yihad significa que te estás esforzando, así que el nombre de esa lucha es yihad en árabe. Muy bien, perfecto. Gracias por romper el hielo y hacer una pregunta importante y difícil. Bien, adelante, siguiente. Ya veo, hermano, tu nombre también es... Sí, Lance Dax. Soy cristiano. Díaz. Dax, D-I-X. Dax, está bien. Sí, adelante. Entonces creo que mi mayor pregunta en este momento, básicamente, ¿cómo podría saber que Muhammad es un profeta? Al leer el Corán veo que confirma las escrituras anteriores. Pero también los musulmanes me dicen que las escrituras anteriores están corrompidas y perdidas. ¿Cómo sé que el mensaje de Muhammad coincide con revelaciones previas si no puedo comprobarlo? Muy bien. Así que le damos la bienvenida a Dax, haciendo una pregunta que es diferente al malentendido. Entonces, ¿cómo sabes que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es el último profeta?
¿Y cómo sabes que el Corán es una escritura verdadera? Está bien, lo sabes. Anoche, después de la última oración, di una conferencia o discurso de 20 minutos exactamente sobre ese tema. ¿Cómo decir y cómo demostrar que el Corán es la última escritura? Está bien, es importante. Hay un creador. Muchos de nosotros creemos que hay un poder superior. Ese poder superior nos dio escrituras en el pasado. Él dio una escritura a Jesús, Moisés, David y otros profetas, pero eran solo para esa época y para esas personas. Dios no tomó la responsabilidad de protegerlas. Por ejemplo, si tomas una clase de biología 101, el libro de texto de biología 101 tal vez salió en 1999. No importa para nosotros si queremos pasar el examen en 2025. Así que lo que decimos es que en su momento esas escrituras eran la palabra de Dios y Dios las dio como guía a personas específicas. Pero como su papel ya había terminado, Dios envió la escritura final, el Corán, como guía para toda la humanidad. ¿Cómo sabemos que el Corán es verdadero? Primero que nada, Dios mismo dice en el Corán, capítulo 32, versículo número 2, el autor del Corán es Dios mismo. En segundo lugar, no hay errores en el Corán. El Corán es infalible. Si una persona escribe sobre muchos temas, cometerá algunos errores o fallos. Eso también es una prueba. La prueba 3 sería, y puedes grabar esto si quieres. Bien, y la prueba número 3 sería que el Corán mantiene su pureza. Mira, a diferencia de cualquier escritura del pasado. Pastor, por cierto, soy coleccionista de Biblias, ¿verdad? Tengo 300 Biblias de distintas denominaciones, idiomas y versiones en mi colección. Todas son diferentes en cuanto al número de libros que tienen. Tengo una Biblia católica, 73 libros. Tengo una Biblia protestante, 66 libros. Tengo una Biblia ortodoxa griega, 78 libros, ¿verdad? Y tengo 300 así. Y solo tenemos una versión del Corán, así que el Corán se ha preservado como ningún otro libro. La número 4 sería rápidamente que el Corán tiene profecías ahí. Profecías sobre personas del pasado, o sea, hechos históricos y profecías sobre lo que sucederá en el futuro. Así que la Biblia habla en Éxodo capítulo 3, versículo 24 en adelante. Habla de cómo el ejército del faraón y todos se ahogaron. Ese fue el final del capítulo, el Corán. En el capítulo 10, capítulo 11, habla de cómo el cuerpo del faraón sería sacado y su cuerpo sería preservado. Así que el Corán hace esa profecía y luego sabemos que el cuerpo del faraón, el faraón de Moisés, por cierto, vemos su cuerpo preservado en un museo en el Cairo, Egipto. El Corán ofrece guía para la humanidad sobre cómo vivir en paz y armonía, y ya mencioné algunos ejemplos. El Corán habla sobre soluciones para los problemas de la humanidad. Quiero decir, si quiero tomar el Corán y ver cuáles son las soluciones sobre el racismo, el abuso de alcohol, el abuso de drogas, el extremismo de derecha, el homicidio, el suicidio, el juego, el Corán, el Islam tiene soluciones completas, comprensivas, viables, prácticas y beneficiosas. Lo necesitamos, el Corán lo tiene, así que esa también es una de las señales. Y la última señal importante es que el Corán tiene más de 500 hechos científicos en él. Increíble, ¿verdad? Un libro que llegó en el siglo VII. En ese tiempo no había microscopio, telescopio, ultrasonido ni máquinas de resonancia magnética. Aún así, el Corán tiene más de 500 hechos científicos que apenas descubrimos en el último siglo más o menos. Y quizá te estés preguntando, vamos, ¿cuáles son esos hechos? Algunos de esos hechos. Si le preguntas a cualquier cosmólogo cómo comenzó el universo, los cosmólogos te dirán que hace 13.8 mil millones de años. Había una masa primordial. Hubo una gran explosión, el Big Bang, y a partir de ahí, las galaxias, el sistema solar, los planetas, todos se formaron. ¿Qué dice el Corán? En el capítulo 21, versículo número 30 dice, ¿acaso no ven los incrédulos los cielos y la tierra? Todos estaban unidos y Dios los separó. El Corán menciona la rotación y revolución de planetas y cuerpos celestes. En el capítulo 21, versículo 33, el Corán menciona que la tierra es redonda. En el capítulo 79, versículo 30, el Corán habla sobre la expansión del universo. Está expandiéndose, ¿verdad? Lo sabemos. En el capítulo 51, versículo 47, el Corán menciona embriología. ¿Sabes? El bebé o el feto es tan pequeño después de la fertilización que no puedes verlo, necesitas un microscopio.
El microscopio se inventó siglos después del Corán. El Corán habla sobre la morfología, la fisiología del feto, y la ciencia moderna lo confirma. Así que 500 hechos científicos y 0 errores también es una de las confirmaciones. El Corán es la palabra de Dios, pero entonces tu pregunta también puede estar bien. ¿Qué dice el Corán sobre las escrituras previas? El Corán las respeta, pero aún así dice que no están protegidas, que han sido cambiadas. El Corán lo dice en el capítulo 2, versículo 79, y en el capítulo 5, versículo 148. Puedo darte varias referencias así. No es que les vayamos a faltar al respeto, ¿verdad? Lo que decimos es que en su momento Dios envió esas revelaciones y creemos en esas revelaciones tal como fueron enviadas en ese tiempo. Pero no en los tiempos actuales, cuando han sido alteradas, revisadas y han sido cambiadas. Pero luego Dios envió la escritura final, el Corán, para devolvernos nuevamente el monoteísmo y la guía completa. Así que, hermano Dax, eso dice el Corán. Buena pregunta, ¿sabes? Por cierto, estas son preguntas excelentes. Hemos estado haciendo esto año tras año y la calidad, el nivel de las preguntas es excelente. Sí. Soy Esteban, también soy cristiano. Tengo una pregunta sobre el Corán. Según lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, hay algunos capítulos que se escribieron cuando Mahoma estaba en la Meca, algunos cuando estaba en Medina y una vez cuando estaba en Medina. Algunos de ellos son capítulos abrogados o más antiguos del Corán cuando él estaba en la Meca, y como el Corán es la tabla celestial, es lo eterno, la palabra de Dios. Me cuesta trabajo entender cómo un libro eterno que no cambia, que es perfecto, contiene abrogaciones para todos los capítulos. ¿Puedes ayudarme a entender eso? Claro, Esteban. Tu pregunta es, ¿el Corán tiene abrogaciones de capítulos, versos, pasajes o principios anteriores en comparación con la revelación posterior que ocurrió en Medina? Sería genial si pudieras mencionar algún ejemplo de eso, así puedo explicarlo rápidamente. Entonces pasaremos a otra pregunta, por favor. No recuerdo qué verso fue abrogado, pero recuerdo algunos de los versos más recientes donde él usó la Surah Anani. No recuerdo en qué fue escrita la Surah Hanan. Muhammad, cuando estaba en Medina. Está bien, de acuerdo. Entonces, en general esto es lo que pasó, ¿verdad? Mira, cuando el profeta, la paz sea con él, el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando estaba en la Meca, la principal enseñanza que daba a su gente era restablecer el monoteísmo. No adoren a humanos, ídolos ni animales, ni los tomen como mediadores. Vengan a adorar a un solo Dios, el Dios de Abraham. Así que durante 13 largos años eso fue lo que hizo, enseñando a su gente que eran adoradores de ídolos. Así que esos versos en la Meca durante 13 años se centraron principalmente en la ideología fundamental del Islam, que es el monoteísmo. Pero cuando se mudó a Medina, obviamente ahora hay un Estado islámico. Ahora, las reglas, la guía, lo que se debe y no se debe hacer, ahora tienen que establecerse. ¿Cómo dirigir una sociedad armoniosa, justa, moral y unificada? Así que los versos no fueron abrogados, simplemente la naturaleza de la revelación era diferente. Monoteísmo principalmente en la Meca y de manera práctica. Cómo vivir en paz y armonía con todas las personas en Medina. Así que no hay abrogación en el Corán. A menos que puedas dar algunos ejemplos, eso sería genial, pero en general eso fue lo que pasó. Quizá puedas tener 1 o 2 ejemplos que te ayuden en esto, ¿verdad? Así que el Corán habla sobre los intoxicantes. Entonces la sociedad en la Meca y Medina estaba acostumbrada a los intoxicantes como nuestra sociedad, desafortunadamente. Pero entonces, según Dios, Dios quiere hacer que la sociedad sea sobria. Así que llevar a la sociedad del punto A al punto B. No es desde un punto de vista médico, psicológico o fisiológico. No es sabio. Simplemente dar el mandamiento diciendo a la gente que deje de beber porque las personas pasarán por temblores y no es saludable para ellos. Así que tiene que ser de manera gradual. Los primeros versículos del Corán llegaron como el capítulo 2, versículo 219, que en los juegos de azar y en los intoxicantes hay algún pequeño beneficio, pero los daños son mucho mayores. Sabes, esto es para personas que reflexionan. Luego vino un verso más en el capítulo 4, verso número 43, que si estás en estado de embriaguez, no te acerques a la oración.
Así que poco a poco Dios quiere que lo piensen y lo dejen. Luego vino el último mandamiento en el capítulo 5, verso número 90, diciendo que los embriagantes, el juego y la desviación de las flechas son obra de Satanás. Aléjate de eso. Así que este veredicto final no fue abrogado. Es solo una forma transitoria de reducir gradualmente a aquellas personas que eran bebedores empedernidos en ese momento. Así que esto no es una abrogación, pero esto es solo una manera sistemática de dejar ese estado para volverse sobrio, consciente de Dios, activo y personas que están cambiando positivamente la sociedad. Así que ese es el ejemplo, mi querido Esteban. Claro, de nada, justo ahí nuestra hermana aquí. Gracias, no me gusta hablar frente a la gente tanto. Está bien, gracias. Mi pregunta es sobre los diferentes relatos de quién es Jesús en el cristianismo versus el Islam. Tengo entendido que el Corán corrobora nuestras escrituras anteriores y dice que se las refiera a Muhammad. Dice que debes creer en los profetas que vinieron antes que él y que Jesús es un profeta ante los ojos del Islam. Para empezar, creo que fue la historia del hermano Sam hoy de la que habló. En su caso, él no creía que Jesús hubiera muerto, pero en la Biblia hay más de 500 relatos que dan testimonio después de su muerte y también hay un relato, creo que del gobernante romano Tiberio, sobre la muerte. Y además, el Islam se refiere a Jesús como un profeta, pero Jesús sí dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En mi opinión teológica, no ambas religiones pueden ser ciertas. Hay muchas cosas que realmente solo puede haber una o que ninguna es verdadera, así que en mi mente puedes entender eso. ¿Cómo lo reconcilian? Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Kristen. Mira, Kristen, eres una buena oradora, está bien, con confianza, estás tratando de expresar tu pregunta de una manera elocuente. Entonces, si puedo resumir tu pregunta, ¿hay una diferencia entre la versión islámica de Jesús y la versión cristiana o bíblica de Jesús? Y hay tantos testigos presenciales, tantas pruebas a favor de la versión cristiana de Jesús. ¿Por qué un musulmán creería la versión islámica? Quizás justo alrededor de eso, espero que todo esté bien, es muy importante para nosotros. ¿Por dónde empiezo? Está bien. Entonces, lo que decimos sobre Jesús viene del Corán. Decimos que Él es un profeta de Dios, decimos que hizo milagros por el poder de Dios, decimos que su único mensaje era invitar a la gente a Dios, decimos que no fue crucificado. Dios elevó a Jesús y decimos que lo enviará de regreso. Todo esto viene de fuentes islámicas y como musulmanes confiamos en ellas porque tenemos evidencia. Como el hermano ha hecho la pregunta, ¿cómo sabes que el Corán es verdadero o que el profeta es verdadero? Decimos que la evidencia está ahí. El mismo Dios que envió a Jesús, Moisés y los profetas también envió a Muhammad. La paz sea con él como el último mensajero con el libro. Así que decimos que creemos en la versión islámica de Jesús porque hay evidencia y Dios mismo lo designó, dio el Corán con esa evidencia, ¿de acuerdo? Así que esa es una razón por la que confiamos en la versión islámica. Y tienes toda la razón, Kristen, que ambas religiones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, o ambas están equivocadas o una de ellas está en lo correcto, pero ambas no pueden estar en lo correcto al mismo tiempo. Porque aunque hay muchas similitudes, también hay algunas diferencias, como que no creemos en la Trinidad, no creemos en la filiación ni en la divinidad de Jesús, no creemos en la crucifixión de Jesús. Ambas pueden tener razón, estar equivocadas, o solo una tener razón, pero no ambas a la vez. Así que mi segunda razón por la que confiamos en la versión musulmana es desde un punto de vista escritural, ¿verdad? Y ahora me referiré primero al Corán y luego a la Biblia. Dice: en el Corán capítulo 3, versículo 51, Jesús es citado diciendo: la traducción es que Jesús está diciendo que en verdad mi Dios y su Dios es uno solo, adórenlo solo a Él y ese es el camino recto. Así que Jesús está diciendo eso. Así que ahora pasemos rápidamente al lado bíblico y mi evidencia sería esta.
Si Jesús, según ustedes, también es Dios, y el Espíritu Santo también es Dios, y el Padre también es Dios, entonces eso es una Trinidad. El Islam habla sobre el monoteísmo absoluto, el cristianismo habla sobre la Trinidad, con todo respeto. Sin embargo, cuando revisas el Antiguo Testamento, cada profeta hablaba sobre el monoteísmo absoluto. Ninguno de ellos dijo que Dios es 3 en 1 o 1 en 3. Desde Génesis hasta Malaquías puedo darte las referencias. Génesis capítulo 17, versículo 3. Abraham adoraba a un solo Dios. Isaías, Moisés. ¿Sabes? El primer mandamiento de los 10 mandamientos habla sobre la absoluta unicidad de Dios. ¿Sabes? Dios es solo uno. No hay otro Dios además de mí. No hagas imágenes talladas, absoluta unicidad. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús habló sobre esto. Como di la referencia a Marcos capítulo 12, versículo 28, Jesús dijo, el Shema, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y luego también mencionó, señalando al cielo en Juan capítulo 17, versículo 3, que tú eres el único Dios verdadero y Jesús enviado por Dios. Así que hay una distinción entre Dios y Jesús. Así que esa es la segunda razón. La tercera razón es que Jesús es visto como un profeta en el Islam, pero incluso en la Biblia Jesús es visto como un profeta. Por ejemplo, cuando multiplicó la comida y 5,000 personas comieron, la gente dijo, ya sabes, aquí hay un profeta entre nosotros. Y Jesús, él dijo al menos 4 veces indicando que soy un profeta de Dios, como en Mateo capítulo 13, versículo 57. Él dijo, soy un profeta. Lucas 13, 33, él dijo, soy un profeta. Juan capítulo 4, versículo 44. Él, soy un profeta. Marcos capítulo 6, versículo número 4. Jesús dijo, soy un profeta. Así que el Corán dice que es un profeta. La Biblia dice que es un profeta. Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? Porque el hermano Ali quiere que me detenga. Está bien, vamos, Sabil. Para concluir, por último, pero no menos importante, una de las principales diferencias es sobre la crucifixión. El Corán habla sobre la crucifixión, capítulo 4, versículo 157. El Corán dice, ellos dicen o presumen que mataron a Isa el Mesías, el hijo de Mariam. El Corán dice, no lo mataron ni lo crucificaron, solo les pareció así. ¿Dios elevó a Isa hacia él? Cualquiera que no esté de acuerdo con eso no sigue más que conjeturas. Entonces, lo que decimos es que hubo muchos grupos en los primeros tiempos del cristianismo que no creían en la crucifixión. Y hubo padres de la iglesia que escribieron en contra de esos grupos diciendo, ¿por qué ustedes no creen en la crucifixión? ¿Sabes? Incluso en esa primera epístola de Pedro se habla de eso. Los discípulos estaban parados aquí, Jesús estaba junto a ellos y en la cruz había otra persona y Jesús se estaba riendo. ¿Saben qué están haciendo ustedes? Entonces, hay otros evangelios que no entraron en la Biblia actual, que no hablan sobre la crucifixión. Por último, pero no menos importante respecto a la crucifixión, solo por el bien del argumento, incluso si la crucifixión ocurrió, está bien. Jesús murió en la cruz. ¿Cómo es eso una salvación para ti y para mí? Si mi mamá o mi papá murieran en la cruz, no es mi salvación, por cierto, mi salvación es la responsabilidad personal. Lo que yo hago es lo que yo cargo, eso es justicia. Que cualquier persona inocente muera por mis pecados, eso no es justicia ante los ojos del Islam. Así que de cualquier manera que lo veas, desde un punto de vista coránico, bíblico, histórico o racional, decimos que la versión islámica de Jesús es la verdadera, mencionada en el Corán, dada por Dios, y esa es la manera en que yo diría que se debe apreciar quién fue Jesús.